peculiar, que el edema se va a localizar sobre todo como ascitis. Es difícil que ustedes encuentren un paciente cirrótico que tenga anasarca. Lo que tendrá es un abdomen prominente, un abdomen con una ascitis severa, incluso que puede llegar a un extremo de ascitis a tensión. Eso es algo que destacar, la localización del edema, el edema hepático, paciente con cirrosis, con insuficiencia hepática, hipertensión portal. Respecto a la fisiopatología de este edema, también es parecido al cardíaco. Hay una disminución del volumen plasmático efectivo que da lugar a una activación de mecanismos neurohormonales como activación del simpático, del sistema renina-angiotensina y aumento de la vasopresina, con la consiguiente vasoconstricción renal y periférica y retención secundaria de agua y de sodio. El paciente cirrótico tiene vasodilatación y esta vasodilatación es la que lleva a un aumento, a una disminución del volumen plasmático efectivo. Siguiendo con el desarrollo de este esquema, estamos con el edema cardíaco, que ya lo hemos explicado, el hepático. Ahora entramos al edema renal, que a su vez puede ser por síndrome nefrótico, síndrome nefrítico o RC. Vamos a desarrollar. Tenemos acá, hay una triada que lo hemos visto ya en la práctica con los alumnos, porque todos los días vemos pacientes con RC, que es un paciente que tiene anemia, además de edema y oliguria, es decir, un volumen urinario menor de 400 cc en 24 horas. Otra forma de hacer cuenta si el paciente tiene oliguria es colocando una sonda vesical y medir diuresis horaria. Una disminución por debajo de 0,5 por kilo hora durante 6 horas también equivale a oliguria. Para síndrome nefrótico, orina espumosa, pero persistente. Edema más orina espumosa persistente es igual síndrome nefrótico. Y fácilmente el paciente hace anasarca. Una de las causas típicas de anasarca es el síndrome nefrótico. Y por último, el síndrome nefrítico. Aquí, además del edema, el paciente tendrá como síntoma o signo cardinal hematuria. Menciona la orina de color oscuro, un rojo oscuro. Y además hipertensión arterial, se quejará de cefalea matutina, de bochornos, de tinnitus. Aquí vamos a dar un repaso rapidito a las manifestaciones por sistemas de un paciente con enfermedad renal crónica. Palidez por anemia, sobre todo por deficiencia de eritropoyetina. Es característico ver en un paciente con RC ya avanzado, ver una facies urémica. Facies urémica, justo explicaba a los compañeros del grupo, es igual a facies pálida, más facies edematosa, más facies hiperpimentada. Sobre todo en las zonas expuestas al sol y por aumento de la hormona estimulante de los melanocitos. Digestivos, un paciente con RC puede tener diarrea, gastritis. A nivel del sistema nervioso está la encefalopatía urémica, el paciente está desorientado, desarrolla un síndrome confusional agudo e incluso puede llegar a coma, al coma. Puede convulsionar también por la uremia. Respiratorio, congestión pulmonar que puede llevar a un extremo, lo que se llama edema agudo pulmonar no cardiogénico. En el síndrome nefrótico habrá una disminución de la albúmina sérica, una gran pérdida de proteínas por vía renal, que lleva a una disminución de la presión oncótica transcapilar y salida, pérdida de líquido hacia el espacio intersticial. Edema generalizado lo podemos dividir en dos grandes grupos.
por aumento de la formación de líquido o por la disminución de la formación de líquido. Aquí, ¿qué causas tenemos por aumento del gradiente de presión hidrostática? Insuficiencia cardíaca, sobre todo derecha, hipertensión portal. En este caso, en el abdomen pueden ver la famosa, en lo que se habla de circulación venosa colateral en cabeza de medusa, alrededor del ombligo. Y además el síndrome nefrítico que estaba mencionando. Y por disminución de la presión oncótica transcapilar, por pérdida renal, hemos hablado, síndrome nefrótico, por menor producción, cirrosis, de tipo carencial. Y esto va a aparecer el edema cuando hay hipoalbuminemia carencial, cuando la lúmina sérica disminuya por debajo de 2,5. Es el punto de corte. Ahora tú preguntarás, ¿pero por qué recién el edema aparece cuando la lúmina está por debajo de 2,5 gramos por cilitro? Sería una pregunta interesante. Lo que pasa es que antes de eso hay mecanismos compensadores que impiden que el líquido se acumule significativamente en el espacio intersticial, que es el trabajo que realizan los capilares linfáticos, que se encargan de reabsorber todo el líquido. Pero aumentando opción, si trabajan como 1, ya trabajarán como 3, como 5. Pero a partir de ese punto de corte, una disminución de 2,5 ya no es suficiente. Y el líquido empieza a acumularse. Una forma especial sería el mixedema por hipotiroidismo. Recordemos el equilibrio de Starling, que es el juego de las presiones hacia afuera y hacia adentro del capilar. Tenemos que las fuerzas que sacan líquido del capilar es el gradiente de presión hidrostática transcapilar y el aumento de la permeabilidad. Y la fuerza que retiene el líquido en el intravascular es la presión oncótica, el gradiente de presión oncótica. A nivel del capilar, de la parte arteriolar del capilar, aquí predomina el gradiente de la presión hidrostática, que lleva a una salida de líquido, que sería 23,5 centímetros de agua. El incremento de la presión hidrostática aumenta la salida de líquido y produce edema. Tenemos acá, a manera de resumen, justo lo que le estaba mencionando. ¿A qué se da? ¿Por qué se da el edema generalizado? Tiene o por aumento de formación de líquido o por disminución de la reabsorción de líquido. ¿Qué factores, qué mecanismos pueden llevar al aumento de la formación de líquido? Lo que he mencionado. El aumento del gradiente de presión hidrostática transcapilar o la disminución del gradiente de presión oncótica transcapilar o el aumento de la permeabilidad. ¿Y qué factores disminuyen la reabsorción del líquido? El aumento del gradiente de presión hidrostática transcapilar también. Es decir, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca derecha va a producir edema por aumento de la presión hidrostática, que ocasiona salida de líquido del intravascular, pero también este aumento de la presión hidrostática va a disminuir el paso del líquido que es reabsorbido por los capilares hacia el torrente sanguíneo. Es lo que se conoce como disminución de la reabsorción del líquido. Y como se dijo anteriormente, edema se produce por el aumento de líquido en el espacio intersticial, generalmente, pero a veces también por aumento de líquido en el espacio intravascular. En el lado de la vénula capilar, extremo venoso del capilar, la presión, el gradiente de presión oncótica se opone a la salida de líquido. Es un promedio 23 centímetros de agua. Finalmente,
La salida del líquido va a ser la resta entre el gradiente de presión hidrostática menos el gradiente de presión óptica, que es 0,5 centímetros de agua. Esto sería el mecanismo de compensación a nivel de los capilares linfáticos que reabsorben el líquido. También el edema generalizado puede darse por aumento de la formación de líquido en una alergia, eh, como un ejemplo de aumento de la permeabilidad. Vamos a ver un mix de fases hematosas. En la primera fase estamos viendo lo que mencioné en la clase de inflamación, de un edema inflamatorio. Pero en la clase de inflamación hay un contexto de enfermedad reumática autoinmune, como les. Acá es diferente. Estoy observando, paciente varón tiene edema facial, lo que se conoce como angioedema, edema facial inflamatorio, y vean cómo las partes, las zonas más laxas, están de mayor aumento de volumen. La nariz, los labios y luego los párpados. ¿Esto cómo se llama? Se llama edema angioneurótico o angioedema, y es peligrosísimo, pero en este caso es por una respuesta alérgica exagerada, por anafilaxia. En el segundo caso, es una paciente que tiene edema en el rostro y también en el cuello. Y si ustedes observaran el tórax anterior, habrá una red de circulación venosa colateral reciente. Cuando ustedes vean un paciente con edema en la cara, en el cuello y la porción proximal de los brazos, se conoce como edema en esclavina. ¿Y qué te está indicando? Obstrucción de vena cava superior. ¿Qué causa? Puede ser un tumor mediastinal o puede ser un cáncer de pulmón microcítico. Al final de esta charla veremos en video una paciente que vimos en el hospital. Esta es la fase mixedematosa, es por síndrome mixedematoso por hipotiroidismo. Estamos viendo que en la piel hay palidez, un color amarillo, pseudoictericia y además el edema. Un paciente que tiene intolerancia al frío, que ha aumentado de peso sin que haya aumentado su apetito, la piel está seca, gruesa, las uñas frágiles. En la mañana los compañeros del grupo vieron una paciente con hipotiroidismo. En caso de aquí es un edema bipalpebral, bilateral, por una reacción alérgica, una conjuntivitis con edema palpebral. Entramos ahora a edema localizado, que dijimos en nuestro esquema inicial, es lo contrario de edema generalizado, no es bilateral, es unilateral, no es inflamatorio, a diferencia del generalizado que sí es raro que se presente con inflamación, y con fobia, como estamos viendo acá en la foto, fobia escasa o sin fobia. Aquí estoy viendo un paciente con edema inflamatorio en el muslo. El diagnóstico probable es celulitis. Seguramente tendrá fiebre, con escalofríos, y si le pide un hemograma tendrá leucocitosis con aumento de los neutrófilos abastonados. Tenemos acá un pool de mecanismos de edema localizado. Aumento de la permeabilidad, disminución del retorno venoso y disminución del drenaje linfático. Caso típico, edema inflamatorio, brazo y antebrazo por celulitis, con fiebre, escalofríos, leucocitosis con derivación izquierda. Este es un caso bastante peculiar. En los pacientes que tienen hemiparesia, generalmente por eventos cerebrovasculares, isquémicos, hemorrágicos, aquí el lado parético, como no tiene movilidad, se va a acumular el líquido. ¿Cómo se llama esto? Se llama edema por alteración de la regulación vasomotor, o en otras palabras, edema vasomotor. Acá el diurético no va a servir. Lo que necesita el paciente es bastante fisioterapia. Edema vasomotor. Por disminución del retorno venoso. El ejemplo clásico es
paciente que ha estado postrado, aquí es un ejemplo de un paciente posoperada por histerectomía, y que en el posoperatorio desarrolla el edema. Puede ser hasta rodilla o, como en este caso, un edema inflamatorio hasta el muslo, lo cual que indica una trombosis venosa profunda a nivel de la zona de la venosa iliofemoral. Cuando esta trombosis venosa se da por encima de la rodilla es peligrosa. Es peligrosa porque el paciente puede desarrollar un tromboembolismo pulmonar, disnea, dolor torácico, incluso hemoptisis e hipoxemia. Por eso que la mayoría de pacientes que están en hospitalización deben recibir anticoagulación profiláctica con enoxaparina, por esa razón. Y ustedes saben, en la generación de ustedes, compañeros, eh, está de moda, y yo estoy de acuerdo, SCORE. SCORE para ver actividad de la enfermedad. Y antes de eso, un SCORE para ver la probabilidad clínica epidemiológica, como este caso. Este caso del SCORE de Wells te va a indicar qué probabilidad clínica y epidemiológica tienes que sea la trombosis venosa profunda. Y luego habrá SCORE para ver actividad de la enfermedad. Ustedes están en esa fase de la medicina en base a SCORE, que yo pienso que revalora la semiología, porque la semiología a veces piensa que es solamente poesía, palabras bonitas o raras. No, la semiología, pero para mí es parte de la medicina interna, te va a permitir aproximarte al diagnóstico. Y si tú tienes un score estadísticamente verificado, entonces ya uno puede tener la mayor seguridad de que estás acercando al diagnóstico y no solamente algo así teórico o que se puede fumar en cualquier momento. Ya entrando a las láminas, las últimas láminas, también de vez en cuando observas en el dorso de la mano de los pacientes que se quejan de dolor y hay un edema inflamatorio y se nota una vena eh, prominente, indurada y dolorosa. Eso se llama tromboflebitis y es porque ahí están las agujas de las venoclisis. Es un problema menor, con pañito de agua tibia, un antibiótico unos 3 días, se soluciona. No es como una trombosis venosa profunda. ¿Qué signos te van a indicar que el edema es crónico? Hay varios signos. El ejemplo clásico es incidencia venosa periférica. El paciente permanentemente está con los pies y las piernas edematizadas. Claramente son mujeres ya adultas y muy mayores a veces. Lo que te va a llamar la atención es que se está pigmentando la piel. Y la piel al inicio, ojo con esto, al inicio de la piel está eritematosa, está con un edema como si fuera inflamatorio. Los pies están así rojizos, eritematosos, e incluso tú te puedes confundir y decir, caramba, qué piña, tiene celulitis bilateral, lo cual es raro, ¿verdad? Puede darse, claro, en medicina, como dicen los internos cuando no saben la respuesta, en medicina todo es posible. Claro que sí. Sin embargo, vamos, no, yo creo que hay que pensar primero qué es lo más frecuente y después ir a escenarios menos frecuentes, en ese orden. Pero lo más frecuente, pues que se dé celulitis bilateral, no es lo más frecuente. Entonces yo tengo que plantear otra cosa, que de repente esto es por incidencia venosa periférica. Claro, por más que sea, ojo, repito, por más que sea edema inflamatorio. Sí que hay que tener cuidado, ver si tiene síntomas sistémicos, decaimiento, fatiga, fiebre, ver el hemograma, porque si no hay nada de eso, esto es por intensa venosa. Después pasa el tiempo, esta presencia de líquido en el espacio intersticial, el líquido en el espacio intersticial de manera permanente va a activar mecanismos inflamatorios. ¿Y por qué ese cambio de color? Es porque, porque hay vasodilatación, pero también va a haber la migración de células. ¿Qué células? Los glóbulos rojos, que son catabolizados. Al inicio de un color sí, rojizo, pero al ser catabolizados
se forma la hemosigrina, que le da ese color que están viendo, color oscuro, hipercrómico. Así que la hiperpigmentación, que se conoce como estigma de éxtasis venoso, me indica cronicidad. Luego, la lipodermaesclerosis. La lipodermaesclerosis, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar que la piel se debilite por falta de un aporte adecuado nutricional. ¿Y eso qué va a generar? Lo que sigue, la úlcera varicosa. Torpida, difícil tratamiento, hay que tener mucha paciencia. Y uno más, que se me está escapando, es la consistencia. Un edema crónico generalmente es duro. Y no estoy hablando del linfedema, estoy hablando de cualquier edema generalizado cuando es crónico, es duro. Tú me preguntas, ¿por qué es duro? Porque te decía que ese líquido permanente, constante en el espacio intersticial, va a estimular la formación de fibroblastos. Y esa acumulación, que es parte de una respuesta inflamatoria, y esa acumulación de fibroblastos le da esa consistencia dura. Así que una vez me preguntaron, ¿y el edema cardíaco, qué consistencia es? Depende el tiempo, ¿verdad? Si es crónico, ya tiene derecho a ser duro el edema. Y finalmente tenemos el bloqueo linfático. El edema, que es más voluminoso y más duro y más frío, es precisamente este, linfedema, como están viendo acá en la extremidad inferior izquierda, y que puede llevar a lo que se conoce como el enfantiasis, que es tremendo, tremendo. El nivel de aumento de volumen es extremo, por eso se le dice el enfantiasis, y no solamente es incómodo para el paciente, sino también es antiestético. Sí o sí, el que menos se da cuenta que tiene este problema. Puede ser infeccioso, puede ser por cáncer, etcétera, etcétera. Y termino con este video. Vamos a ver. Estamos viendo que hay un edema simétrico, que la extremidad superior izquierda está edematizada, compárelo con la derecha, antebrazo, brazo, y también vean la parte izquierda del cuello y la hemicara izquierda está edematizada. ¿Ah? Está edematizada. Pero, eso. O sea, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un edema en hemiesclavina, extremidad superior izquierda, parte lateral izquierda del cuello y de mi cara izquierda. Sería una hemiesclavina. Acá hay una foto, está el edema, y acá en la parte del pliegue del codo es lo que se llama una fístula arteriovenosa. Por ahí dializan a la paciente. Suponemos que eso haya condicionado la formación de un trombo pero a nivel de la vena subclavia. En antes mencionamos que la edema esclavina se debe sobre todo a la obstrucción de vena cava superior. En este caso fue a la obstrucción de la vena subclavia izquierda. Es el edema esclavina. Factor de riesgo, la fístula arteriovenosa para diálisis que tenía la paciente en el brazo izquierdo. Esa ha sido la lámina y ahí tienen todo esto lo hemos desarrollado en esta pequeña clase y yo les aconsejo ya para ir terminando compañeros que para cada problema tengan un tipo de esquema como este. Simplemente le menciono los subtítulos. Edema, la definición del edema. Luego me pregunto, ¿cuándo será pseudoedema? Le explico. ¿Qué fármacos pueden ocasionar este problema? Ahí los menciono, ya de memoria. Y después, lo siguiente, es localizado o generalizado y ahí tienen las características. Incluso lo puedo hacer de manera comparativa. Y las causas. Cuando es localizado y cuando es generalizado también se divide por sistemas, cardíaco, hepático, renal. Ya le he dado los signos y los síntomas claves en base a qué? A la evidencia, las sensibilidades, las especificidades. Cuando cardíaco, por ejemplo, si tiene ortopnia, es un síntoma cardinal de edema cardíaco. Y es síntoma cardinal de insuficiencia cardíaca, en realidad, sobre todo izquierda. Cuando hepático, cuando renal,
y carencial. Y luego renal, cuando pensamos en síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, IRC. Y acá ya también qué es anasarca, cuándo se considera como anasarca, las causas de anasarca y la fobia, los grados de fobia. Entonces, ustedes, este esquema, ustedes tienen que hacerlo en un papel o en su tablet, hagan estos esquemas. No solamente está con mirar el esquema, sino ustedes realicen papel y lápiz, hagan sus esquemas y ahí van a ver cómo lo van a memorizar rápidamente y si lo aplican al paciente, ya jamás se olviden, jamás se olviden. No estoy diciendo que este sea el esquema, lo he tomado de varias bibliografías y uno va puliendo en la medida que ves pacientes y también en la medida que tienes más bibliografía. Listo, les agradezco para los alumnos que todavía están en esta clase. Lamento el inconveniente de haber hecho la clase en dos partes, así que ya nos veremos en otra oportunidad. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias también.